Gracias. Bueno, son las 9:04. Ricardo Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Buenos días. Me da mucho gusto estar con el auditorio, estar contigo en esta nuestra tertulia con María Amparo. Oye, qué semanita tenemos, ¿no? Sí, la cosa se está poniendo cada vez más fea y sobre todo por la cantidad de asuntos, ¿no? Ya hoy que preparaba mi intervención aquí contigo, decía, bueno, de expedientes está lleno el escritorio. Desde luego está el tema de la CENTE que ocupa muchos asuntos, pero no es el único. A mí me preocupa mucho el ánimo de muchos compatriotas nuestros. Fíjate, arrancó la semana con toda la discusión de qué hacer, bueno, desde el viernes que se dio el bloqueo al aeropuerto, qué hacer con estos asuntos, y yo veía a la gente y vi un par de encuestas como muy sensata, diciendo, a ver, ponga orden, organice la convivencia de tal manera que todos podamos ciertamente pues hacer nuestro trabajo y tener este principio de respetar el derecho de manifestación, pero que al mismo tiempo la ciudad funcione. Pero a lo largo de la semana, Ricardo, he visto, hoy está una encuesta en Reforma en donde la gente dice que usen la fuerza pública, es decir, va subiendo el nivel de intransigencia. ¿Y sabes por qué? Creo yo que está ocurriendo esto. La gente está cabreada con el discurso del gobierno del Distrito Federal y de algunos legisladores. Una cosa absolutamente jabonosa. Ayer oí al secretario de gobierno decir un montón de barbaridades que ha generado una irritación. Mira nada más los trending topics que tenemos efectivamente en Twitter, de que si me hago tonto, que se vayan los maestros. Es decir, un encono, porque el gobierno, en vez de dar una respuesta desde mi punto de vista solidaria con los ciudadanos, les pide paciencia, elabora estas doctrinas de utilización de la fuerza, en fin, se dicen un montón de cosas que a la gente le irritan horrores. Me preocupa mucho que vaya subiendo la intransigencia como elemento, porque ya no te oyes, dice que lo saquen a palos. Y bueno, pues de todos los escenarios que puede vivir una ciudad como la nuestra, ese es el peor, porque ya ni siquiera oyes lo que el otro dice, es sáquenlos a palos, y si el gobierno no lo hace, no tiene credibilidad. Sí creo que se ha sentado en un avispero el gobierno de Mancera y en gran medida el gobierno federal, suspendiendo el fútbol, moviendo un montón de cosas y pidiéndole paciencia, paciencia y paciencia. En fin, no creo que se haya puesto. Uno cuando está en una situación mala, lo mínimo que espera es que haya empatía de su gobierno y que no salga con las impertinencias estas pues muy extrañas, ¿no? Es decir, oiga, estamos de acuerdo con la gente, les han suspendido el Metrobús, han cerrado estaciones del metro, Ricardo. Pocos espacios como este, Leonardo, tengo que decirlo y con orgullo a propósito del lugar donde laboro, en donde con libertad y con amplitud siempre se discuta sobre la materia que está en disputa. Y nada me gustaría más hoy que dedicarle toda la intervención, toda la tertulia, si quieres, a hablar de la importancia de la Ley General del Servicio Profesional y lo que está en juego conforme a la ley prestada por el Ejecutivo y lo que el Congreso va a tener que discutir. Sin embargo, tenemos que estar ahora metidos en discutir la manera como se discute. Y ni modo, ¿no? Dejamos luego los temas de fondo y entremos al asunto, la forma de la negociación. Leonardo, nos encontramos con dos actores que se han equivocado serio, fuerte. Déjame comenzar por el tema que, lo dices bien, le preocupa mucho a todo el habitante de la Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, sus líderes, tengo para mí, están cometiendo los errores tácticos más importantes que puede cometer un movilizador. Está llevando a las personas que podrían simpatizar con su causa más allá de su experiencia propia. Y perdón que extienda esta frase, se lo decía Saúl Alinsky, si quieres simpatía de sectores de la sociedad, nunca lleves a esos sectores de la sociedad más allá de su experiencia propia. Nunca nos habían cerrado el aeropuerto nacional, el aeropuerto de la Ciudad de México. Nunca se había obligado al Congreso a sesionar en otro lugar. Nunca se había llevado al presidente a mover el lugar donde él había decidido dar el informe. A ver, esos nunca corroboran mi hipótesis. El fútbol. Esa, que yo creo que de todos es lo que más ha dolido, pero bueno, no voy a polemizar con los gustos de mis pero el mensaje es, no tengo policía suficiente, entonces no hay fútbol. Entonces, la coordinadora creo que va a tener, si le importa ser escuchada de una manera distinta, que revisar su repertorio estratégico, porque si sigue llevándonos más allá de la experiencia propia, pues estas encuestas van a seguir mostrando la legitimidad que el uso de la violencia está adquiriendo. Ahora, no me atrevería a decirte, Leonardo, que solamente de ese lado se están expresando mal.
creo que del otro lado también, y muy mal. Lo relata bien la serie de reportajes que ha presentado el periódico Reforma ayer y hoy. Del lado del Estado mexicano, tú traes varios interlocutores, y eso es como no traer ninguno. Yeah. Mientras el gobierno mexicano, el Estado, encabezado por la presidencia, el gobierno del DF, el secretario de Educación, el secretario de Gobernación y los legisladores no pongan a la cabeza a un negociador, no están mandando el mensaje de querer negociar nada, sino incluso de participar en un ambiente de cero escucha. Entonces, ojo, porque no puedo quedar solamente con los errores de la gente. Me parece que del otro lado se están cometiendo errores muy graves que también explican la manera en cómo estos maestros están tratando de hacerse escuchar. Y ya comentabas la semana pasada, incluso la redacción de la ley. Vamos a saludar a nuestra contertulia, María Amparo Casar, buenos días. Muy buenos días, Leonardo, muy buenos días, Ricardo, a ti también. Pues, ¿cómo ves el ánimo? Digamos, hoy comentábamos la encuesta de Reforma, esto, que la gente quiere un 56%, que se use la fuerza pública, como que estamos perdiendo el foco de la discusión, María Amparo. En fin, ¿tú cómo ves el frente? Mira, coincido absolutamente con el análisis que acaban de hacer tanto tú como Ricardo, y Ricardo un poco viendo las dos partes y los errores estratégicos y de táctica que han cometido. Y sí, yo confirmaría eso y diría que no hay a quien irle a la CENTE y o al gobierno federal y capitalino. Pero creo que eso mismo que dice Rafael, ese juicio que pasa Rafael sobre la estrategia, cómo está estirando la liga, la CENTE, y cómo se ha equivocado el gobierno en términos, para resumirlo nada más, de no tener un negociador. Yo iría también al fondo. Me parece que la CENTE ha errado también en el tipo de demandas que está planteando a la población. Nos ha criticado mucho a los comentaristas, a los medios de comunicación en general, de que se difunde el contenido de las leyes y de la reforma constitucional y la posición del gobierno, pero no la de ellos. Yo creo que no ha sido una cerrazón de los medios, que ha sido un error de la CENTE el no haber podido comunicar realmente cuál es su propuesta alternativa a la ley del servicio profesional docente. Pero aquí, perdón, María Amparo, discrepo de ti, es decir, no la puede comunicar, ¿sabes por qué? Porque no la tiene. No, porque es indecente lo que proponen. Hace un ratito el gobernador de Oaxaca le dijo al auditorio de Enfoque, a ver, sí, te controlan la estructura administrativa, te controlan las plazas, claro, no quieren evaluación, y es algo muy similar a lo que Luz y Fuerza tenía, y me dijo, lo puedes poner también con el sindicato petrolero, es decir, es un control inapropiado del ejercicio de gobierno, y eso, María Amparo Casar, Ricardo, Rafael, amigos de Enfoque, no lo puedes defender con legitimidad en el espacio público. Estoy de acuerdo contigo. Cuando digo que no tienen propuestas, a lo que iba a seguir es, se oponen a una ley educativa, o las voy a agrupar todas juntas, sí, en donde entre otras cosas se está planteando la evaluación. Ellos dicen no a la evaluación y estamos en contra de la privatización de la educación y de que se le quiera quitar su carácter gratuito. Ahí está Ricardo, Rafael, que yo las he leído, pero Ricardo las ha estudiado. No hay una línea en la reforma constitucional o en las leyes secundarias que nos pueda llevar a sospechar que se quiere quitar la gratuidad o que se quiere privatizar la educación. Ahora, del lado del gobierno, tal y como lo decía Ricardo, creo que ha faltado por omisión y por tolerancia a sus obligaciones fundamentales. Si los maestros tienen el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión, pues los legisladores también tienen el derecho a debatir una iniciativa y a votarla. Si los maestros tienen el derecho a transitar por las calles con sus protestas, nosotros tenemos el derecho a transitar libremente. Y este tipo de derechos son los que no está garantizando, bueno, desde luego el de la educación de los niños. El Estado tiene que garantizar que esta educación se imparta. Entonces, el Estado ha sido absolutamente omiso en cumplir sus obligaciones.
Ya. Hace un ratito que platicaba con Gabino, Ricardo, María Amparo, amigos de Enfoque, le decía, a ver, ¿por qué no convoca un pacto por Oaxaca para independizar al gobierno de los temas educativos? Me contaba incluso, y lo publicó el Universal, que la Casa de Oaxaca en México fue cedida en comodato precisamente al movimiento, a la CENTE. Le recordaba yo al propio Gabino pues, el tema de la profesora Piñeiro y toda la presión que ha tenido. Una buena parte del aparato lo controla. Pero si me remito, Ricardo, ayúdame a ubicarme un poquito en esto y después regresamos a los temas de la ley y a la negociación, al mensaje que la CENTE ha dado por activa, pasiva y media. Hace unos días bloqueó las 2 televisoras y dijo, quiero dar mi mensaje porque no ha calado. El mensaje tiene 4 elementos, 5. 1, el asunto de la privatización, lo ligan con el tema energético. Después oigo que el tema de evaluación no les gusta y ponen el caso, yo la verdad es que no tengo ni idea por qué lo pusieron, de Chile y España. El argumento era ese. Vean el desastre que se ha hecho en Chile y en España con el tema precisamente de las evaluaciones. La verdad es que el planteamiento, yo no sé si es un discurso genérico, Ricardo, o hay algo más que, digamos, posiciones adquiridas en el gobierno de Oaxaca, pero te pido que me ayudes a entender también el mensaje, o sea, ¿por qué dicen esto? ¿Qué tiene que ver Chile y España? ¿O es algo que se les ocurrió ese día? Ayúdame a ubicarme. Sí, a ver, yo creo que para ubicar dónde está cada una de las voces, sí valdría la pena poner en contexto lo que está en juego. Y déjame decirlo rápido, ¿qué te parece 1 millón de plazas? 1 millón. Y todos los recursos monetarios y humanos que eso implica. O sea, el país está disputando la burocracia más grande del Estado mexicano. A ver, puesto así, el pastel no es menor, ¿verdad? Y no se podía esperar que las cosas se resolvieran suave y mágicamente frente a esto. ¿Qué es lo que la reforma constitucional hizo? Se habían dicho muchas cosas. Yo sí quisiera insistir, la reforma constitucional no tiene en el corazón el tema de la evaluación. Yo no me hinco ante ese altar. Tiene uno todavía más importante. Las plazas de los maestros son del Estado y se entregan a los maestros por adscripción. Esa adscripción debe estar relacionada con mérito propio del maestro. Ese es el gran cambio estructural. Las plazas son del Estado y se inscriben a los maestros por mérito. Uno puede estar en contra o a favor, pero ese es el centro de la reforma constitucional. Ahora, y es racional, digo yo. Y yo creo que a este país le urgía ese tono. Ahora, el problema, Leonardo, es que, me amparo, la Ley General de Servicio Profesional, la iniciativa que presentó el Ejecutivo, no garantiza, 1, que sean del Estado, y 2, que se adscriban a los maestros por méritos. Lo que hace esa iniciativa, y ahí es donde está su flacura y que la hayan hecho mal, es que se le entrega a los estados, no al Estado. Se le entrega a cada entidad para que administre el concurso y el sistema de servicio profesional. A nivel nacional no se queda prácticamente nada que sea relevante. Y 2, una vez que esto ocurre, entonces puede ser que no sean las plazas de los maestros por sus méritos, sino de los gobernadores y los líderes sindicales que ellos pongan. Ese riesgo está en esa iniciativa. Desde luego que es materia suficiente para desconfiar de esa iniciativa. Ahora, puesto así, me dices, ¿cuál es la voz de la CENTE? Mira, ¿de cuál CENTE? Porque yo te diría, de la CENTE sección 9 del Distrito Federal. Yo he escuchado al líder Nicolás Bravo decir, no estamos en contra de la evaluación, siempre y cuando sea una herramienta y no un fin en sí mismo. Lo ha dicho hasta el cansancio, porque claro, la disputa no es por la evaluación. Ahora, veo a esa CENTE, la sección 9, con la de la 22, que tiene una historia mucho más compleja, muy difícil, con la de la 18 y con la de Guerrero. Entonces, sí, valdría la pena escuchar cada una y sobre eso ver si se puede bordar un diálogo sobre los asuntos que importan. A ver, te pregunto algo directo para escuchar la opinión de María Amparo. A ver, yo veo aquí un debate sobre el control de recursos públicos en varias entidades. Este modelo que me explicas ahora sería como el modelo del yerno, pero en las 32 entidades federativas, de yo controlo esto y negocio con los gobernadores, supongo que a cambio de apoyo político electoral. Pero a ver, la pregunta que te hago a ti que entiendes de esto, en realidad la gente está apostando no solamente a doblar el Congreso o a mandar un mensaje de poder, sino a darle un caderazo a Juan Díaz y decir, a ver señores, ahora van a negociar conmigo porque yo soy la fuerza, frente a un Juan Díaz que está desdibujado diciendo yo apoyo la reforma y todo lo demás. Es decir, es la herencia de la profesora lo que está en juego, dime sí o no y en un momento más
escuchamos tu argumento. Sí. Correcto, María Amparo Casar. Estoy de acuerdo con Ricardo Rafael, creo que aquí hay muchas cosas en juego en la negociación. Una de ellas es precisamente tratar de ocupar el lugar que todavía ocupa el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que queramos o no, y aunque no hemos escuchado fuerte la voz, como escuchábamos la de la maestra Elbester Gordillo, del nuevo líder, bueno, pues ahí está, y en términos de integrantes de ese sindicato, pues es muchísimo mayor que la coordinadora, y además está mucho mejor distribuido en el Distrito Federal. Entonces ahí sí hay una lucha por el control de lo que significa tener tantos agremiados. Esa es una. La otra, creo que fundamentalmente, independientemente de lo que acaba de decir Ricardo, que tiene razón, que hay diferencias entre las fracciones de la CENTE, lo que sí veo yo, he escuchado al líder seccional Bravo, hablando de que él no está en contra de la evaluación, pero en términos generales, ellos han dicho que quieren derogar, ya no digas las leyes secundarias, quieren derogar la reforma constitucional, en particular lo que se hizo con el artículo 3. Ahora, es un problema lo de la ley del servicio docente, porque en efecto, y me lo explicaba Ricardo, estoy tomando sus argumentos, equivale a crear 32 sistemas, y ahí no vas a garantizar en absoluto que haya una cuestión por meritocracia, como lo hemos visto en los institutos autónomos, en donde los gobernadores pues tienen una gran manga ancha para cooptar estos institutos. Si la tienen, pues imagínate lo que van a tener con respecto a las secciones sindicales. Ahora, ¿esto a qué me lleva? Muy bien, está mal el dictamen que sacaron los diputados, los senadores, con respecto a la ley del servicio del profesional docente. ¿Cuál hubiese sido la salida? Se llega al pleno, se vota en contra, se regresa a comisiones y entonces se corrige en el sentido que nos está señalando Ricardo. Pero no, lo que hicieron fue retirar el dictamen. Ahí es donde empieza a mostrarse, o donde empieza ya a quedar muy claro la debilidad del Estado mexicano. A ver, le preguntamos a Ricardo y lo estamos cosiendo a preguntas al pobre, pero bueno, que se aguante. Finalmente sabe mucho de este asunto. A ver, ¿eso fue un error deliberado o fue cálculo político, esto de distribuir en 32? Yo me temo que es un cálculo deliberado. A ver, creo que lo que está detrás de la autoridad es una intención de concluir la reforma de 92. En esos 92 lo que se decía es que los estados administren los recursos materiales, los recursos humanos y tengan una relación directa con los líderes sindicales. Una cosa que era saludable en aquel entonces. Nada más que eso puesto hoy, que la mayoría de los gobernadores son de un solo partido y que los recursos de los maestros se pueden utilizar para disminuir pluralidad, para intervenir en las elecciones, merece volverse a pensar. Y a mí lo que más me preocupa, te lo digo más allá de las cuestiones políticas, pues es que Oaxaca siga teniendo junto con Guerrero los índices de peor evaluación educativa y Nuevo León y el Distrito Federal los mejores. Si sabemos que el maestro es pieza clave para avanzar en los estándares educativos, pues lo ideal sería tener un piso homogéneo de formación de maestros que luego los mejores de ese sistema nacional se fueran a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, donde están los peores índices. Esto no se está previendo así. Yo más bien creo que por razones políticas, tú lo identificas impecablemente, se le está diciendo a los gobernadores, hazte cargo tú de los problemas, pero también de los beneficios de poder controlar a los maestros. Ese es problema tuyo. Y eso nos va a llevar a una fragmentación, le hemos platicado aquí, muy delicada. Mal cálculo, me parece que fue planeado, no es un error. Digamos, no es un error que se le salió a las manos por desconocimiento. Y Juan Díaz desdibujado. Yo creo que ese es el otro tema importante, lo decía bien María Amparo, es que sí son varias aristas. A ver, ¿qué está pensando el profesor promedio de este país, de esta iniciativa? No tenemos ni idea. A ver, la CENTE solo está con fuerza en 5 estados y algunas otras partecitas. ¿Qué pasa? Michoacán, Oaxaca. Distrito Federal en la 9, Chiapas ahora recientemente, ¿cuál me está faltando? Y Guerrero. Bueno, si no es todo lo que tienen.
posibilidades de avanzar en otros lados, pocas, Morelos quizá, pero no demasiadas. El resto del país tiene a muchos profesores que hoy no tienen voz, porque los representantes que formalmente tienen el mando están amenazados, que si hablan, se oponen, opinan en contra, pues hay un expediente judicial muy gordo contra ellos, llámese Juan Díaz o el líder de la sección tal o cual. En ese sentido, ese profesor hoy estará pensando cosas en voz baja que no puede decir en voz alta. Pero los tienen apergollados. A sus representantes. ¿Qué está haciendo la CENTE? Ahí sí habría que decirlo. Quizá un cálculo mal conducido, enojoso para el capitalino, pero estratégicamente entendible, digamos, o por lo menos posible de explicar. Están gritando lo que creen que los otros piensan en voz baja, porque ese es un cálculo obvio. Pueden imaginar un desgranamiento del liderazgo de Juan Díaz a su favor si ellos siguen radicalizando. Entonces, este asunto es mucho más complicado. Yo espero que el Estado, el gobierno mexicano lo estén calculando. Y ahí es donde mi argumento, son varios en contra del uso de la fuerza. Yo sé que estoy en contra de la mayoría, pero creo que hoy un uso de la fuerza contra los maestros podría generar un fenómeno de desestabilización mucho mayor del que se está calculando. Desde luego si se junta con lo energético, ese cálculo es obvio, pero también con los maestros que de alguna manera sí tienen una suerte de solidaridad gremial y una historia de solidaridad gremial que puede en algún momento conectarse. No olvidemos 1989, donde la CENTE se levantó en contra de Jongitud y al cabo de los días buena parte de los maestros que estaban en la parte institucional del CENTE se pasaron al lado de la manifestación y se sumaron para tumbar a Jongitud. Sí, yo creo que hay que tomar lecciones del pasado. María Amparo, ¿algún apunte más sobre esto? Tomamos la perspectiva del informe. Ayer platicábamos con el presidente de la Cámara de Diputados, le preguntábamos que cuándo iba a dar el presidente el mensaje. Hoy me rectificó Emilio Gamboa diciendo que el jefe del Estado había decidido, por atención al Congreso, no dar su mensaje a las 11 de la mañana, cuando la sesión se abría a las 5, sino darlo en fecha posterior. ¿Algún apunte más sobre los maestros o pasamos ya al informe? Si me permites un apunte rapidísimo con respecto a lo de Juan Díaz. Yo creo que Ricardo otra vez tiene razón, pero la parte del CENTE, la que lidera Juan Díaz, está desde luego debilitada. Se dice que pues está amenazado el propio líder de que le ocurra lo mismo a el Bester, pero aquí lo que me parece relevante es que a pesar, digamos, de que hayan encarcelado y se haya considerado ese encarcelamiento del Bester Gordillo como un golpe de valentía y un golpe mediático, etcétera, pues no resuelve nada porque allí está latente lo del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y con respecto a la fuerza, la utilización de la fuerza, yo no sé qué entendemos por utilización de la fuerza, pero hay un conjunto de medidas, creo, Ricardo, que se podrían estar tomando y que no se han tomado para frenar y para que el gobierno federal y capitalino den la idea de que cuando menos están intentando imponer el Estado de Derecho. ¿A qué me refiero, Ricardo? ¿No? Del lado de los ciudadanos. ¿A qué me refiero, Ricardo? Yo desde luego no quiero que salgan las tanquetas ni que haya represión en este país y mucho menos en contra de los maestros, pero sí me gustaría que trataran cuando menos algunos de los delitos que han cometido, y son muchos, con, digamos, como tales, como delitos. Cuando uno ve la impunidad, ¿sí?, y ves a un conjunto de maestros que quemaron un coche, que rompieron los cristales, que privaron de la libertad a los legisladores o a la gente que estaba dentro de las embajadas o lo que fuera, bueno, eso tiene que tener consecuencias. Eso ni siquiera se acerca a usar el uso de la fuerza, hacer uso de la fuerza pública. Significa simplemente aplicar la ley. Entonces, en ese punto difiero, Ricardo, con lo que has manifestado. Sobre el informe, ¿cómo ves las cosas, María Amparo? Mira, el informe, bueno, están pagando en buena medida, el PRI está pagando parte de lo que construyó durante los 6 años del presidente Calderón o incluso, digamos, el último del presidente Fox. Esto ya lo hemos visto. Fox no pudo presentar físicamente porque se lo impidieron los propios diputados, en ese caso del PRD, su último informe, y de ahí, bueno, pues se desató toda historia que conocemos.
Me parece prudente de parte del presidente haber hecho esto, pero también tengo que decir que muestra la debilidad de este gobierno el hecho de que no se pueda llevar a cabo una ceremonia como la que se debería llevar, que es simplemente hablarle a la nación, decirle cómo van sus proyectos, qué promete para el futuro. Ricardo Rafael. Sí, yo nada más una palabra sobre el tema anterior para darte una primicia y le entro de lleno al tema del informe. Hay un grupo de senadores, hay un grupo de diputados del PRD y del PAN y hay una serie de organizaciones sociales, Leonardo, que estamos trabajando en una iniciativa alternativa a la del Ejecutivo. Mira. En una conversación con la ACENTE para recuperar algunos de los puntos que les importan, siempre y cuando se parta de este principio que te decía, las plazas son del Estado y se adscriben a los maestros en función de mérito. Creo que una posición tercerista en este momento podría funcionar, sobre todo para distender y para encontrar una salida distinta. Entonces, te lo adelanto, será un esfuerzo la semana que entra, sabemos que tenemos pocos días para presentar esa iniciativa, ojalá y funcione. Ahora, yo veo, con respecto al 1 de septiembre, un escenario pues, poco alentador. Yo creo que Enrique Peña Nieto nos demostró, no es que yo creo en esas fuerzas, pero me sirve como metáfora, que tuvo durante mucho tiempo alineados buena parte de los astros, de los buenos astros, a qué bien le funcionaron para que su carro fuera sobre ruedas hacia la presidencia de la República, incluso los primeros días de la presidencia. Y ahora lo que estamos viendo es exactamente el otro lado de la luna. Qué mala suerte de horóscopo, pues. Si tienes una enorme cantidad de temas a los cuales va a tener que hacerle frente con un discurso, y no veo uno solo que se me revele como bueno. Es decir, una maquinaria económica pasmada, tasa de crecimiento expectada a la baja, tasa de crecimiento de empleo paralizada, traemos un problema serio de expectativas con respecto a la capacidad de sacar la reforma energética, porque ni siquiera la reforma educativa ha salido, el Pacto por México a punto de reventar, veo algunos analistas que ya le piden a grito que lo reviente el gobierno solamente con el PAN, es decir, a López Obrador en el extremo, a la CENTE en el extremo. Francamente, yo no quisiera estar bajo el influjo de esos astros. No sé cómo va a responder el próximo 1, pero creo que tiene un dilema. Y es, creo que Jorge Alcocer lo emplaza bien hoy, o bien advierte que su ruta es correcta, que el acuerdo político de máximo alcance es lo que puede, con paciencia y con madurez, sacar adelante el barco. Que por ahí van las cosas, ¿no? Oye uno los mensajes del pacto y lo que dijo Osorio en la reunión con senadores, Ricardo. O le hace caso a lo que está ocurriendo con el tema educativo y es que sabe que lo puede sacar solamente con el PAN, o le hace caso a algunas otras voces, sabe que la energética solo lo puede sacar con el PAN, y a partir de ahí saca el barco. Creo que esto va a ser la clave. Ahora, si está dispuesto a seguir trabajando con ejercicios de consenso, esto merece paciencia, y a lo mejor eso es lo que nos va a pedir el próximo 1 de septiembre, no ganándose demasiados votos, pero sí quizá algo de comprensión por parte de quienes miremos su exposición. Un compás de tiempo. Último apunte, María Amparo. A ver, pienso que en materia educativa sí hay posibilidades de subir al PRD, sobre todo con esta buena noticia que nos está dando Ricardo, de que se está buscando una salida tercerista, como lo ha llamado él, y que el pacto pues valdría la pena que dé lo que tenga que dar. Ahora, tenemos que ser conscientes que viene una agenda muy apretada a partir del 1 de septiembre y que esa agenda además está cargada precisamente de los temas que solamente por un milagro podrían salir por consenso, que es a lo que aspira el presidente y es a lo que ha aspirado o lo que ha informado, digamos, al pacto. Pensar que la reforma energética con una reforma al artículo 27 va a salir con el concurso del PRD me parece muy difícil. Respecto al juicio, yo pienso que en una democracia, lo he dicho hasta el cansancio en este espacio, Ricardo, Leonardo, creo que es válido recurrir, tratar por todos los medios que haya consenso, pero recurrir a las mayorías cuando no lo haya. Por eso se es gobierno, por eso hay partido en el gobierno, por eso hay alianzas. Entonces, bueno, pues que dé lo que tenga que dar, pero que el pacto no se constituya en freno a la agenda legislativa, sino, como ha sido hasta ahorita, en un motor
de estas, digamos, de esta agenda legislativa. Claro, pues veremos efectivamente qué da de sí. Yo también creo que la reforma energética, además ya están claras las posiciones, por consenso no saldrá, de hecho no salió elaborada del pacto, como la financiera, como la educativa, pero sí sería deseable, preceptivo incluso, que la legislación secundaria en materia de educación, que es esta que efectivamente está discutiendo ahora, al ser hija del pacto, pues tuviera todavía alto nivel de consenso y que no se rompiera, más las que vienen en materia política y todo lo demás. Pero ya tendremos ocasión, María Amparo, de comentarlo la semana próxima, ya con el informe, el discurso del presidente. Así es. Muchas gracias por participar esta mañana en Enfoque. Muchas gracias a ustedes, me despido, Leonardo, me despido del auditorio. Ricardo, un beso. María Amparo, otro para ti, muchas gracias por... Hacemos una pausa, Ricardo, en un instante regresamos. Enfoque con Leonardo Curcio, para poner las cosas en claro. 9 de la mañana con 39 minutos. Muchas gracias, Antonio López Cruz. Muchas felicidades. Lo considera usted a su equipo unos profesionales. Gracias, muy amable. Con tertulios, dice Eduardo, le ruego que hablen del enorme riesgo acerca de que el PAN designe una persona sin experiencia como líder de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Vamos a ver, Eduardo, yo no tengo ni tú sabes quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Es un buen militante del PAN que nos dice esto. Sí, claro, ya estar muy preocupado porque alguien cercano a él es el que suena. La verdad, Eduardo, que o me da campanitas, pero no tengo ni idea. Son como pequeñas grillas, ¿no? Que no estoy seguro que pase a mayores. Ricardo Guadarrama dice, para los contertulios, modificar la normativa en materia de educación era previsible que los grupos de interés reaccionaran. De hecho, Ricardo llegó a escribir en el Universal los riesgos de la reforma educativa. Me parece que ahora es el momento de que las organizaciones en favor de los cambios también se manifiesten en la plaza pública sin desquiciar la movilidad de la Ciudad de México, para demostrar a la gente y a cualquier otro grupo de interés que también somos muchos ciudadanos organizados dispuestos a defender el espacio público. Muchas gracias, Ricardo Guadarrama. Angélica me dice, Ricardo Guadarrama, gracias. Angélica me dice, disculpe, el señor Arturo Guevara, cada quien puede reclamar lo que crea que es justo, pero no fastidien a los demás, los que trabajamos, buscamos cada día mejorar y tenemos que evaluarnos para ver si vamos por buen camino. Ernesto dice, ¿por qué no se señala de una vez y directamente quién está detrás de este absurdo y desestabilizador movimiento? Que digan si es López, Camacho, Ebrard, pero ya que lo digan. Bueno, un saludo, Ernesto. Verónica Béjar me dice, si quieres podría ser el rey de mi casa. Yo encantado, Verónica. Yo sí haría todo con los maestros por desobligados. Y piden mucho y no dan nada. El maestro Ubando me dice, Leonardo, te agregamos el gran macaquicus de la radio. Bueno, pues muchas gracias. José Manuel Pérez, muchas gracias. Bueno, pues también estoy pendiente de sus comentarios en el Twitter y en el correo electrónico. Ricardo, bueno, pues vienen tres temas muy importantes. Está este asunto con la CENTE, que bueno, ya lo hemos analizado. Viene la movilización del López Obrador con el tema energético. Mucha gente se pregunta si van a trabajar de manera conjunta. Tenemos experiencias de que no corre necesariamente la mejor sangre entre los dos movimientos. Recuerdo cuando López Obrador, Ricardo, trató de instrumentalizar a la APO para su protesta por las elecciones del 2006, y la APO le dijo, a ver, señor Obrador, usted por su lado, nosotros por el nuestro. No estoy seguro si ahora podrían encontrar elementos convergentes para trabajar a partir del 8 juntos. Te pido que hagas una reflexión sobre el particular, y viene la madre de todas las batallas, ya si el 8 también, que es la reforma fiscal. Ya adelantó el doctor Videgaray por dónde van las cosas, sacó el primer periscopio con el impuesto a los refrescos y no fue a Roma por la respuesta, y me imagino que poco a poco irán coleccionando pues malas noticias, ¿no? Pues, ¿qué grupo va a decir? Qué bueno que ponen impuestos, que nos lo suben al el ISR, el IVA, todo lo demás. Con la situación económica como está, pues tampoco me imagino que vaya a haber una reforma fiscal fuerte. Es decir, activaría probablemente estos dos movimientos. Pero a ver, analicemos primero el frente. ¿Se une lo energético con lo educativo en las calles? A ver, déjame entrar por el lado del gobierno al tema energético. Yo creo que el gobierno se condenó a sí mismo a partir de la narrativa que puso ante la opinión pública. Si la narrativa es lo que dijo Lázaro Cárdenas palabra por palabra, ya de ahí ya no se puede salir el gobierno. Sin embargo, resulta que hay una persona, solo una en este país, Leonardo, que tiene las llaves del sarcófago donde se encuentra Lázaro Cárdenas, su hijo Cuauhtémoc. Él es el que puede decir qué palabras dijo su padre o no.
Y ahí es donde te digo que yo creo que se condenó. Veo muy complicado que el gobierno se vaya a enfrentar a Cuauhtémoc Cárdenas. Me parece que donde diga el ingeniero que cabe la reforma, el gobierno se va a sentar a platicar, conversar y resolver. En este mismo sentido te respondo. Veo más posible que el ingeniero le entregara las llaves del sarcófago de su padre, el gobierno, que se les entregue a su antiguo aliado Andrés Manuel López Obrador. Porque la distancia que guardan a estas alturas es enorme. Si esto ocurre así, yo me temo, Leonardo, que la reforma entrará en los términos de la iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, con ninguna reforma al 27 o con una muy pálida reforma al 27, y retirándole ese apoyo a López Obrador. Y entonces a lo mejor el asunto no es tan grave. Ahora, López Obrador, que reciba fuerza, sangre de Cuauhtémoc Cárdenas, eso sí se nos va a volver un problema muy serio. Y ahí es donde te digo, yo creo que el gobierno tuvo que haber calculado muy bien qué narrativa iba a utilizar a la hora de marcar definiciones. Pues se viene lo fiscal. Y hoy leí el artículo de Loret de Mola, Ricardo, en el Universal, diciendo que a lo mejor Morena no reúne los elementos y lo preceptivo, lo que la ley le exige a los partidos políticos para el registro, y que lo estaría haciendo deliberadamente para decir, a ver, mire, el IFE no le da el registro a Morena, a pesar de que somos un movimiento nacional. Y yo no sé si efectivamente esto va a ser así. Lo leo en el texto de Loret de Mola hoy, decir en las plazas, a ver, estamos luchando por defender el petróleo y las autoridades nos niegan la posibilidad de estar en la lucha institucional. Es una pena que Morena no pudiese participar por la vía legal institucional. Sin embargo, era previsible que esto iba a ocurrir, y regreso al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero en otro momento de la historia de este país. 1988, Leonardo, fue, por cierto, la elección en la que yo voté por primera vez, la tengo muy fresca. Es una elección donde el Frente Democrático Nacional se lanza con una gran fuerza a ganar cuando menos el 30% de los votos. A lo mejor ganaron la elección, eso no lo sabemos, pero menos del 30% no tuvieron. Si se trata de presumir, yo voté en la del 82. Ah, bien. 88. La primera vez que voté fue en el 2006. Entonces votaba en 85 la primera vez, 82 no 82, me da. tenía 20 años. Resulta que, regresando al asunto, en 89 el Frente Democrático Nacional toma la decisión de ir por el registro. Y entonces tiene que hacer una serie de asambleas y juntar una serie de afiliados. Los gobernadores priistas, ya comandados por Carlos Salinas de Gortari, hicieron todo lo posible para que Cárdenas y su grupo de operadores, por cierto, ahí está Jorge Alcocer, él podría contar esta historia, no lograran constituirse como partido. ¿Sabes en qué acabó el asunto? El Partido Mexicano Socialista, el PMS, que antes era el PSUM y que antes era el Partido Comunista, es decir, el registro del Partido Comunista, acabó en manos del PRD. Hoy el PRD tiene el registro del Partido Comunista. Correcto. Porque el Frente Democrático no logró hacer ese esfuerzo. Los requisitos entonces eran menores. Es muy probable que Morena no vaya a tener la eficacia necesaria para cumplir con estos requisitos imposibles de cumplir. Y aquí yo sí diría, ahora que están elaborando la ley de partidos, revisen si esas barreras inmensas colocadas para la existencia de nuevos partidos es una cosa saludable para la patria, porque el observador va a tener razón cuando diga, esta ley no se puede cumplir, por lo tanto no podemos participar legalmente, por lo tanto haremos de otro modo. Sí, lo interesante también de la interpretación de Loret es que probablemente lo esté haciendo a propósito, es decir, a ver, oiga, hay que reunir 3,000, pues no lo reúno. Y vamos así, y simplemente con una, digamos, situación de opinión de que somos muchos, pero yo hago todo para no cumplir con el expediente, es decir, a ver, lo que busco es que me diga que no. Ahora déjame darte creo que sobradamente el Obrador podría reunir gente para formar un partido. Mucha gente dice, ¿por qué el Obrador le hacen tanto caso? Yo le recuerdo una cosa, después de Peña Nieto es la persona más votada de este país. Si vamos a ignorar lo que ocurrió en el 2 y decir que el Obrador no existe, pues podemos hacerlo, si alguien quiere o le parece pertinente hacerlo. A mí me parece un ejercicio de escapismo político, que el señor tiene base y credibilidad en muchos sectores y está ahí. El asunto es si va a jugar con la institucionalidad nuevamente, de hacerse la víctima, de manera deliberada, no porque la ley esté mal, sino porque, fíjese que pues no pude cumplir los requisitos. Ahora, porque no quise. Concédeme que si no pudo, no lo va a confesar. Bueno. 20 asambleas de 6,000 personas. Nada más en dinero, eso es una barbaridad.
y ponle aproximadamente 200,000 militantes con tarjeta, con credencial de lector y una serie de requisitos. Leonardo, no sé si Peña Nieto, te lo digo con franqueza, pudiera juntar eso. Ese diseño está hecho para que no haya un partido más en este país, y pues López Obrador en esto no se cuece el primer hervor. No va a aceptar que no pudo, va a decir que la ley es imposible, y lo peor es que algo de razón tendrá. Oye, pues ahí tenemos todos esos frentes que nos van a tener muy entretenidos. Ricardo, muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a una brevísima pausa. Agradezco mucho sus correos electrónicos. José Antonio Roldán, bueno, muchas gracias. Dice, como pequeño comentario, si está privatizando la educación, pasaría de sus manos a los de los gobernantes, por eso le llaman privatización. Agradezco mucho sus correos electrónicos. Me escribió Sara esta mañana muy temprano a propósito de la entrevista con el gobernador de Oaxaca. Dice, se ve que tiene un miedo atroz de enfrentarse con los maestros radicales. Sí lo vi como muy acorralado a Gavino, no sé cómo bueno, además bastante obvio. Oscar Torres, escatología del plantón, no es broma decirle que me preocupa pensar dónde realizan sus necesidades fisiológicas. Pues ya sabe dónde, pues ese es parte del problema. Pero ya vi un montón de fotos hoy que le plantean a la gente una ducha caliente por no sé cuántos pesos, desayunos y todo lo demás, y se pregunta así a Cicerón, ¿hasta cuándo? Cusque tandem, dice, efectivamente, ¿hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia? Se pregunta Jorge Melgar. Antes que nada, claro que no estoy de acuerdo con la CENTE, pero lo que te contaré coincide con algunos planteamientos. Un porcentaje alto de los mexicanos, probablemente una tercera parte, no hablan español como primera lengua. La gente que no habla español recibe supuestamente una educación bilingüe. La realidad es otra, son educados en español y un periodo específico se les permite usar su lengua. Esto no es educación bilingüe. Todas estas lenguas sin escritura y por tanto carentes de una tradición literaria. Sí, hay una gran cantidad de mexicanos no hispanohablantes que están condenados al alfabetismo funcional y en consecuencia al subdesarrollo. Si estos mexicanos son evaluados en español, los resultados son inevitablemente malos. Una reforma educativa que no tome en cuenta esta situación está condenada a fracasar. Pues tomo en cuenta, Jorge, su punto de vista. Creo que hay que introducir esas variantes en el momento de evaluar y bueno, pues ir con los grupos lingüísticos en la lengua que dominan. Se supone que la justicia tiene acceso a la traducción inmediata. Supongo que podríamos invocar exactamente lo mismo, es decir, garantizar en caso de no comprensión de la lengua oficial de este país, la posibilidad de que los evalúen en otra lengua. Pero es un tema muy interesante el que me pone sobre la mesa. Hacemos una pausa, regresamos en un instante.